Bienvenidos a la iglesia perfecta para personas imperfectas. Puedes tomar asiento, por favor. Hemos venido hablando acerca de la importancia de la sanidad integral, ¿verdad? La semana pasada hicimos una pequeña introducción y hablábamos algunos lo que significaba y lo que veíamos, lo que vemos a la luz de la palabra, la importancia de ser sanos integralmente. A veces nosotros podemos, y algunos se asombraron por la rotura de la silla, y con el ejemplo, la silla, lo que queríamos es captar la atención, pero demostrar que nosotros como tal tenemos algunas circunstancias inconclusas allí, y que Dios está dispuesto, totalmente dispuesto, para que nosotros seamos sanos, restaurados, y para que en medio de esa restauración y esa sanidad podamos cumplir los propósitos y el destino por el cual Dios nos ha colocado en esta tierra. Amén. Ahí está un poco de la presentación, pero yo quiero que exploremos un poco más profundo en esta mañana. Y para eso vamos a Isaías capítulo 61, verso 1 al 3. Isaías capítulo 61, verso 1 al 3. Abra su Biblia allí en Isaías. Vamos a estar allí en Isaías. Dice así: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazones, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de las cárceles, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria o diadema en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árbol de justicia, plantío de Jehová, para la gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades amuralladas, los escombros de muchas generaciones. El Señor sigue añadiendo bendición a su palabra. Amén. Vamos con el punto. Hace referencia a la consolación. Todo lo que estamos hablando en este capítulo hace referencia a la consolación. Pero después sigue diciendo, las buenas nuevas a los abatidos. Qué hermosa parte del texto. Y yo cuando veo esto y lo que está sucediendo para la ciudad, ¿verdad? Para el pueblo de Israel, Dios lo hizo en su momento dado. Pero ¿cuánto de Isaías hay hoy en nuestra vida? ¿Cuántas personas vienen abatidos o hemos llegado a la presencia de Dios abatido? Revisemos dos puntos que aparecen en el texto allí. Me dice, miren que usa dos palabras: ungió Jehová y me ha enviado. ¿Quién nos unge? Dios. ¿Y quién nos envía? Jehová. Él lo hace. Cualquiera persona que tiene un llamado que viene de parte de Dios, y todos los que estamos aquí tenemos llamado. ¿Cuántos dicen amén a esto, verdad? Tenemos un llamado especial de parte de Dios. Dios es el que nos da el llamado y el que nos unge y el que nos envía. Amén. Qué bueno, porque a veces nosotros pensamos que es la iglesia local inicialmente. No, la iglesia es un instrumento de gracia que Dios usa para nosotros soportar a los misioneros que tenemos allá donde están, pero también a los obreros que están en cada barrio, en cada pueblito, municipio que encontramos acá. Lo hace el Señor. Dos palabras bien lindas: ungir, ¿verdad? Ungido de Jehová y me ha enviado. El texto nos muestra que todo buen ministro de Cristo debe ser santificado y enviado por el mismo Dios.
Dios es el que nos santifica y el que nos envía. Pero seguidamente aparece a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro. Nos muestra un contraste entre el año de jubileo. ¡Wow! El año antepasado estando en Medellín, encontré que para la Iglesia Católica ese año era el año del jubileo. ¿Qué es el año del jubileo? A ver, ¿qué nos muestra el año del jubileo? Se perdonan las deudas, ¿verdad? Donde hay un proceso de gozo también, ¿verdad? Y está hablando del año del jubileo, es importante, con el día de la venganza. Hace un contraste en el año de gozo que se viene con el día de la venganza. Los pone allí. Así como viene el tiempo del gozo, habrá un día en que viene la venganza que viene del Señor, no de nosotros, porque la venganza de nosotros Dios se hace a un lado. Recuerden el texto en Proverbios y en Romanos 12, versículo 21. Dice, mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor, ¿verdad? Lo dice en Proverbios y en Romanos. Pero ¿cómo usa el escritor dos contrastes en medio de su retórica, en medio de su escritura, para enseñarnos cómo Él actuará en medio de todo? Pero seguimos hablando del tema, ¿verdad? En cuanto el Señor libere a su pueblo de la opresión, trayendo juicio sobre nuestros enemigos, este día no pasará sin violencia. ¿Quién es el que trae juicio sobre nuestros enemigos? El Señor, es el Señor, es el Señor. Pero vamos a seguir con el texto ahí rápidamente. La siguiente parte del texto nos sigue mostrando un contraste entre lo que sigue allí. Miremos ahí el tema de la diadema. Versículo 3. Ordenad que los afligidos de Sión se les dé gloria. En otro texto aparece diadema en lugar de tristeza. ¿Sí ven cómo el texto hace el contraste entre una cosa y la otra? Luto, ¿verdad? En lugar de alegría. Qué hermoso. Qué hermoso. Dice, y se le dé gloria o diadema en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto. En lugar de luto, óleo de gozo. ¿Quién lo hace? De repente nosotros a veces ponemos nuestra esperanza, nuestra confianza en el hombre. Pero Dios cambia todas las circunstancias que tengamos. Cualquiera que sea. Cualquiera que sea, hermano. Al Dios que tú y yo hemos profesado nuestra fe, es un Dios totalmente poderoso. Y es en Él que tenemos que colocar nuestra confianza. Él es el que trae la sanidad a nuestro ser, a todo nuestro ser. Porque muchas veces ponemos la confianza en alguien o en algo, y esto nos va a defraudar de un modo u otro. Hay gente que mira al pastor, no mira al hermano, mira puesto los ojos en Jesús, el autor de nuestra fe. ¿Verdad? Cuando nosotros nos enfocamos en el Señor, básicamente, en Jesús, en Yeshua, aquel que murió en la cruz por nosotros. Además que nos sigue el texto, que nos sigue mostrando el texto allí. Miremos ahí donde estamos. Mire, revisemos específicamente. Dice, gloria en lugar de ceniza. ¿Qué pasaba con las cenizas? A ver, cuando el pueblo se colocaba ceniza era porque estaba en luto. En luto. Y dice, cambia el luto por la gloria de Dios. Qué manifestación tan poderosa y tan amorosa de parte de Dios en medio de nuestra sanidad integral. Ahora, Dios lo puede hacer. Ahora, yo quiero que revisemos más adelante de lo que dice el texto. Vamos leyendo. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Serán llamados árbol de justicia, plantío de Jehová, para la gloria ¿de quién? Seremos roble de justicia y viñedo del Señor. Eso dice en otra versión. Roble de justicia y viñedo de Dios. ¿Por qué? Porque lo ha hecho el Señor.
al Señor que tú y yo hemos proclamado es el Señor que va a actuar en medio de nuestra sanidad integral. ¿Necesitamos algunos? Yo creo que muchos necesitamos esto. Porque algunos estamos quebrados por dentro y no nos hemos dado cuenta, pero cuando venimos al tiempo a solas con Dios, Dios nos muestra cómo estamos delante de Él y nos repara por su gracia y por su misericordia. Aquí esto es una proclamación de bendición para la nación, ¿verdad? Es un texto que nos muestra una consolación, y esta consolación viene ¿de quién? Del Señor. Ahora, tú y yo tenemos una mamá, tenemos un papá, una esposa, un hermano en la fe, un hermano en la carne, pero nuestra confianza debe ser puesta simplemente en el Señor. Solo Él fue el que dio la vida por ti y por mí. No fue ninguno de los demás. Aunque suena duro, suena un poco drástico, es la realidad. Y que nosotros colocamos nuestra vista en los hombres, y los hombres que son imperfectos como nosotros nos van a defraudar tarde o temprano. Hay muchos que somos defraudados porque tenemos una expectativa alta en alguien, y cuando esta persona no cumple la expectativa que tenemos, nos defrauda. ¿Y qué viene detrás de ese defrauda? ¿Qué hay? Un quebrantamiento relacional con la otra persona. Ya yo no me acerco ni veo a la otra persona como la veía antes, y me acerca como a ellos. ¿Cuánto hemos vivido esto antes, verdad? Pero cuando viene Dios a nuestra vida y trae ese manto de gozo, las cosas cambian. Jesús, somos nuevas criaturas y Él nos transforma conforme a su imagen, a lo que Él ha determinado para cumplir los propósitos de Él y el destino por el cual nos ha puesto aquí en la tierra, ¿verdad? Sigamos revisando el texto. También el texto nos muestra que debemos de predicar el evangelio a los pobres y los humildes, a los afligidos. Predicar el evangelio. Qué hermoso Jesús, que en medio de mi quebranto viene y me sana y luego me envía a que yo predique al otro, al que no conoce de Dios. Si recuerdan a la mujer samaritana, se encuentra con Cristo. ¿Qué aconteció luego? Él habla su vida, restaura su identidad, restaura su valor como persona, como mujer, en una sociedad donde la habían excluido. Y luego ella, al ver esto, ¿qué fue? Proclama las buenas nuevas de salvación a los demás. Me he encontrado con el Mesías, yo lo he visto, ¿verdad? ¿Qué hay de Isaías? Isaías se encuentra con el Señor, dice: ay de mí, que soy de labios que inmundo. Y él comienza a proclamar, capítulo 6 de Isaías 5 lo dice. Todos los que nos encontramos con Dios día tras día, nosotros tenemos un mensaje para dar a las personas que están alrededor de nosotros. Todos los días. Todos los días Dios habla, todos los días nos ministra por su palabra. Pero todo nace en comunión con Él, y Dios viene a traer sanidad a nuestro interior, a toda nuestra corporidad. Porque Dios no le interesa la parte espiritual, nuestra alma. Pero yo hago una pregunta. Me interesa mi alma, pero si yo no cuido el templo, si no cuido mi estado físico, sino que como a deshoras, ¿será que yo voy a cumplir el propósito por el cual Dios me envió? Porque me engordo, y el tiempo que tenía para hacer la obra de Dios se reduce, porque enseguida comienza a molestarme la presión arterial, el azúcar, y todos esos que vienen, parece un combo, que vienen todos juntos ellos ahí. La presión arterial, el azúcar, la diabetes, no sé qué. ¿La qué? El colesterol, imagínense usted. Todos pareciera que estuvieran en combo allí, venga, ¡pum! Pero si yo cuido mi cuerpo, voy al gimnasio, voy camino por mi cuadra, ¿verdad? Yo como sanamente, como regularmente lo que tengo que comer. Entonces yo voy a tener más tiempo, salud, para cumplir ese propósito y ese destino que Dios me ha puesto acá. Y no es por vanidad. No se deje llevar por la vanidad, hermano.
Sigamos. El texto también nos muestra sanidad venta o curar las enfermedades espirituales, físicas y quebrantamientos del corazón. Recuerden que la semana pasada hablábamos qué era el corazón. ¿Qué es? No solamente el órgano. ¿Qué es el corazón? Es el lugar donde está la parte moral de nosotros. Enseñábamos así. Y usamos el texto bíblico de Proverbios 4:24. Ante todas las cosas guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En el corazón están los valores y protege tu mente y emociones y tu voluntad. En el corazón se encuentra la parte moral de todos nosotros. No simplemente es el aparato o el órgano que está ahí. No, es la parte moral de nosotros. Y es ahí donde uno tiene que ser claro con ello. Hay gente que se vuela a los semáforos. Hay gente que le gusta hacer negocios. Pero como ahora estamos en un nuevo tiempo, usted y yo que hemos nacido de nuevo, no debemos de practicar estas cosas. No debemos practicar esto. Por eso Pablo dice que el que robaba deje de robar. El que no trabaje, si no trabaja no puede comer. ¿Verdad? Sencillamente es así. Somos una nueva criatura, pero lo que hacíamos antes no debemos seguir haciéndolos hoy. Porque somos una nueva criatura en el Señor. Sigamos mirando lo que el texto nos muestra allí. Rompiendo las ataduras de alma y proclamando libertad del pecado y del dominio de Satanás. ¿Quién lo puede hacer? Jehová, Yahvé, Yeshua, Jesús lo puede hacer. Amén. Y Él lo ha hecho. Él lo ha hecho. Él lo ha hecho. En la vida de muchos los que estamos aquí, muchos que nos ven o nos escuchan, Dios lo ha hecho. En la vida mía lo hizo. En la vida tuya también lo ha hecho. Si tú revisas tu vida, cómo te encontrabas antes y cómo estás hoy, te darás cuenta que no eres la misma persona, porque Jesús te ha cambiado. Y dice, pastor, a mí no noto tanto cambio. Entonces tienes que revisar tu relación con Dios. Tienes que revisar tu relación con Dios. Porque todos los que nos acercamos a Dios no quedamos iguales. No quedamos iguales. Dios nos transforma. Y nos transforma conforme a la semejanza de este varón perfecto que se llama Cristo. Cada día más. Otro punto que nos muestra el texto bíblico es apertura a los ojos espirituales de los perdidos para que vean la luz del Evangelio y sean salvos. Dos textos que usted debe saber y usted los debe conocer es en Efesios y 1 Corintios. Pablo nos habla de que la gente tiene el entendimiento entenebrecido y por eso no reciben la palabra de Dios. Y es bueno predicar. Y aquí me pasó algo bien interesante. Estábamos predicando allá en Pasacaballo. Y recuerdo que le compartimos a una señora. La señora se le veía el deseo por el Señor. Y al final, cuando íbamos a hacer la oración de fe o que recibiera a Cristo, ¿verdad? Y ella me dijo, yo no quiero nada en este momento con Cristo. Yo quedé así, como así. ¿Hay algún inconveniente? Sí, no, todo me quedó claro. Yo lo he entendido todo, pero no quiero nada con Cristo ahora. Otro día venga y yo le recibo a Cristo. Imagínense usted. Yo dije, wow. Primera vez que yo veía eso en tanto tiempo de predicar el Evangelio. En Pasacaballo. Pero sabemos que Satanás toma el entendimiento de la gente para no abrirse a Cristo. Y esto es un tema más profundamente espiritual que tenemos que orar a la hora de proclamar las buenas nuevas de salvación. ¿Verdad? Para que Dios vaya irrumpiendo en esa área de su vida. Estos 4 propósitos nos muestran la manera de desarrollar el ministerio de Jesús. Y es por eso que nosotros vamos a ver ahora un texto paralelo que está en Lucas. Vaya por favor conmigo a Lucas capítulo 4, verso 16 al 19. Lucas, capítulo 4, verso 16. Y tomo el estudio
desde el texto del verso 16 para estar en el contexto de lo que se está aconteciendo. El texto dentro de su contexto nos muestra el rechazo de Jesús. O sea, cuando usted lee el capítulo 4 de Lucas hasta el verso 30, nos habla del rechazo que había con Jesús, pero él vuelve a Nazaret. Llega a Nazaret. Cuando llega a Nazaret, la costumbre que tienen los judíos era llegar a la sinagoga enseguida. Iban a la sinagoga. Si usted ve los escritos de Pablo cuando llegaba a una ciudad donde había sinagoga, lo primero que hacía era ir a las sinagogas. En las ciudades donde no había sinagoga, pero había gente que había profesado su fe en Cristo, iba y se reunía con ellos. Eso es lo primero que hacía. Esa es la dinámica de la cultura. Y encontramos que Jesús llega a ese pueblo, ¿verdad?, a Nazaret, y lo primero que hace es, vaya conmigo al versículo 16. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo, un día de reposo, recuerden que están guardando el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. La costumbre nos da es que ellos leían ese tiempo un profeta, un libro profético y un libro de la Torá, o los primeros 5 libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Eso es la Torá. Entonces, la costumbre que hay en la sinagoga es que leían un libro de esto, una parte del texto de la Torá, y leían un libro profético. Jesús entra a la sinagoga y le toca leer la parte del libro profético. Dice, se levantó y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a visitar a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Enrolló el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decir: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Wow. Ahora, la costumbre era que te daban el rollo, tú leías el rollo, y cuando leías el rollo tú hacías un comentario de lo leído. Jesús no hizo ningún comentario. ¿Qué hizo él? Esta profecía se cumple en mí, en Jesús. No hizo comentario, hoy se cumple esto que se lo dijo el profeta Isaías hace más 7,000 años antes de Cristo, 700 años de pronto antes de Cristo, es la fecha en el cual aconteció el libro de Isaías, 700 años antes de Cristo, discúlpenme. Y dice, hoy se ha cumplido. Hoy, en Cristo. Ahora, yo quiero que revisemos el texto más profundamente de Lucas, ¿verdad? El versículo 18 dice: en esta parte Jesús nos da la naturaleza del mensaje del Evangelio. Este texto corresponde a los textos llamados mesiánicos o señalando o desarrollando de esta manera. Primero, vamos a mirar cómo Jesús hace el tema del predicar el Evangelio o texto mesiánico. El mensaje del Evangelio. ¿Cómo está el mensaje del Evangelio? Primero, predica el Evangelio a los pobres. ¿Qué significan las buenas nuevas para nosotros? A ver, ¿qué significan las buenas nuevas para nosotros? ¿Ah? La verdad. El Evangelio. Buenas nuevas de salvación. Esas buenas nuevas de salvación necesitamos nosotros, pero también necesitan las personas que están afuera. Aquellas personas que no conocen de Cristo. Necesitan esas buenas nuevas de salvación. Buenas nuevas. Con el propósito de que los pobres estén más dispuestos a escuchar a Jesús.
esta necesidad lo dirige a Jesús. Nadie pobre o rico puede encontrar a Jesús hasta que se dé cuenta de su necesidad espiritual. ¿Recuerdan el sermón del monte? Mateo capítulo 5, el sermón de la montaña, lo llaman, ¿verdad? Capítulo 5, versículo 5 dice: bienaventurados aquellos que son pobres de espíritu, porque ellos recibirán consolación. Todos aquellos que éramos pobres de espíritu, recibimos consolación en Cristo Jesús. Yo, tú, éramos pobres. Y saben una cosa, en otro texto bíblico, en otra versión dice, éramos miserables. Wow, más fuerte, ¿verdad? Wow, pero allí en esa pobreza Dios tiene a bien enviar a su Hijo a morir por nosotros. Por eso que es solo Cristo. Solo Cristo es el que da la salvación a nuestras necesidades, el que te restaura, el que transforma. Solo Cristo. ¿Verdad? Sigue diciendo el versículo. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, consolar a los que están con un corazón abatido, con calamidades, por desgracias, por pecado. El pecado que trae a nosotros, separación de Dios. Pero además de la separación de Dios, trae unas consecuencias nefastas para nuestra vida espiritual. Y es donde nosotros tenemos que saber que Jesús, ese ungido, ese Mesías, Salvador, vino y trajo libertad, luz en medio de la oscuridad. Lo hizo Jesús, solamente Cristo. Es el que trae la sanidad integral en nuestra vida. Por eso yo la semana pasada colocaba la analogía del cuento del carro del chico que le regalaron el carro Ford. ¿Sí recuerdan? ¿Verdad? Ese chico le regalan su carro y se vara y viene este hombre y lo ayuda y dice: yo lo formé y yo lo armé, yo lo hice. Jesús nos dice a nosotros: yo te formé en el vientre de nuestra madre. Salmo 139, versículo 13. ¿Verdad? Nos cubrió con piel, nos dio sentidos a nosotros en medio de una dificultad cualquiera que sea. Calamidad, por desgracia, por el pecado que nosotros, la invitación que está haciendo el texto bíblico, que vayamos a Jesús. Que vayamos a Jesús. Y Jesús será la respuesta a nuestra necesidad. Amén. Sigamos leyendo el versículo 18. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, ya lo dijimos, ¿verdad? A pregonar libertad a los cautivos. Wow. Eso quiere decir que muchas personas están cautivas por el pecado, por las circunstancias, por las malas decisiones. Pero en medio de esa cautividad hay esperanza. Y esta esperanza es Cristo. Hay esperanza. Hay esperanza. En estos días estaba haciendo mi devocional, ¿verdad? Y recuerdo que todo lo que leí ese día, yo tengo varios libros que dedico a leer. La Biblia principalmente, ¿verdad? Pero cuando al final terminé y escribí en mi libro, ahí está mi cuaderno de devocional, me di cuenta que Dios me estaba hablando en medio de los textos bíblicos y de todo, de la esperanza que tenemos en Él. Jesús es esperanza para una sociedad que cada día más está en deterioro. Solo Jesús, hermanos. Yo no puedo poner mi confianza en el hombre porque el hombre me va a engañar, el hombre va a quedar mal. Pero cuando la pongo en Él, Él se encargará de caminar derecho, que mi caminar sea derecho aunque esté torcido. Todos podemos caminar derecho aunque esté torcido. Los que han sido heridos por calamidades, por pecados, la libertad del pecado es segura y es total en Cristo. Cuando Jesús vino a la cruz y derramó su sangre en la cruz,
Él tomó el pecado de la humanidad, todo nuestro pecado, antes, durante y aún hoy. Qué hermoso es nuestro Dios y Padre. A predicar el año, sigue diciendo allí, dar vista a los ciegos. ¿Cuántas personas es ciego espiritualmente, verdad? Wow. No conoce, hay gente que no. Yo decía la vez pasada que las cosas espirituales lo entienden los espirituales. La gente natural no va a entender esto. La gente va a pensar que es religión, que es locura, pero aún la palabra de Dios dice que la predicación es locura para los demás, ¿verdad? Pero cuando Cristo está en nosotros, hermano, Dios nos abre los ojos. Pero también yo creo que Dios puede hacer una sanidad de nuestros ojos enfermos. Algunos se atreverán a tomar el barro y colocarse en los ojos a los demás. Yo no sé si usted se atreverá a eso. Si Dios lo guía, arranque. Pero yo confío y yo lo he practicado de una manera muy consecutiva con mi mamá. Mi mamá a veces no ve, entonces me llama, papi, baja para que ores por mí, por favor. Yo voy bajo y, Señor, tú puedes hacer un milagro en mi mamá de nuevo. Y entonces oro por ella, se queda ahí sentado un rato y al ratico me dice, ya veo mejor. Qué hermoso. Y yo sé que Dios está disponible todavía para abrir, quitar eso que hay en la vista de muchas personas. El entendimiento entenebrecido es roto por Cristo. Cristo lo puede hacer. Versículo 18, la parte dice, a poner libertad a los oprimidos. ¿Quién lo puede hacer? Solo Cristo. Jesús lo puede hacer. Jesús puede traer libertad a todas aquellas personas que están oprimidas, porque Él tiene el poder absoluto sobre ellos. El detalle es que nosotros debemos unir esto de algo que se llama fe. Fe en lo que Él ha determinado. Fe en lo que Él ha hablado. Fe en lo que Dios ha dicho que iba a hacer y lo va a hacer. Yo quiero que miremos algunas señales por el cual nosotros muchas veces no tenemos una sanidad integral. Y una señal muy contagiosa es la del odio y resentimiento. Hay gente que agarra odio al otro y se resiente con nada. Wow. Este tipo de personas que le toman odio al otro y se resienten con nada, son señales que su vida interior está mal, ¿verdad? Que con nada se levantan y dan rabia y le coge rabia al otro. Ojo con eso, hermano. Es una muestra que usted y yo necesitamos una sanidad integral de parte del Señor. Vaya por favor conmigo a Proverbios 10, 18. Proverbios 10, 18. ¿Ya lo tenemos? El de labios mentirosos disimula su odio. El que propaga calumnia es un necio. ¿Qué hace el de labios mentirosos? Disimula con mucha ternura el odio que tiene con el otro, ¿verdad? Pero Dios no nos llama a eso. Nos llama para confrontar lo que estamos viviendo. Dios llama para que nosotros nos sentemos con alguien y diga, ¿sabes qué? Tengo rabia, tengo molestia contigo por esto y por aquello. Ahora busquemos un texto más que habla sobre este punto, sobre la falta de sanidad, ¿verdad? Una muestra de falta de sanidad integral. Primera de Juan 3:15. Primera de Juan, capítulo 3, verso 15. Dice, todo aquel que odia a su hermano es un ¿qué?
Uy, ay. Ahora, recordemos que está hablando el apóstol del amor. El apóstol el que escribe que era el apóstol amado por Cristo, que dice que era amado por Cristo, es Juan. Pero dice claramente, todo aquel que odia a su hermano es un asesino. Ustedes saben que ningún asesino permanece la vida eterna. Wow. En ningún asesino permanece la vida eterna. Y es algo prometido para nosotros, la vida eterna con el Señor. Segundo punto que yo logro ver allí en tema de falta de sanidad integral es la amargura. Vaya por favor conmigo. Efesios 4, 31 y 32. Vemos una recomendación que el apóstol Pablo hace allí. Efesios 4, 31 y 32. Dice, abandonen toda la amargura, ira, enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. ¿Qué debemos hacer? Según lo que dice el texto, abandonar. Por eso cuando tú y yo vamos a la presencia de Dios en el tiempo devocional, cuando tenemos esos tiempos a solas con Dios, cuando ayunamos, cuando tenemos ese tiempo de meditación en la palabra de Dios, Dios habla a nuestra vida a través de su palabra y nos muestra cómo estamos con Él y con los demás. Nos hace una radiografía con el propósito no de avergonzarnos, sino que nosotros entendamos que tenemos que soltar cosas que están allí. Y las cosas que están irresueltas, debes sentarte con la persona y aclararlo. Porque esa es la dinámica de Dios. Te sientas con Él y conversas con Él lo que está pasando con tu vida o con lo que está molesto. Sencillamente siéntate. Pero ahí dice abandonar. Pero sigue diciendo el versículo 32. Más bien sean bondadosos y compasivos los unos con los otros, y se perdonándose mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Compasivos, misericordiosos, y perdonándonos los unos con los otros, así como Jesús y evoca a una autoridad mayor. ¿Cuál es la autoridad mayor? Dios. Se llama apelación a la autoridad en el tema retórico. ¿Qué escritura tan hermosa? Apela a una autoridad mayor. ¿Cuál es? Dios. Un ejemplo que no podemos superar, pero que nos insta a poder perdonar. Tercero, tristeza y depresión continua. Gente que vive continuamente en tristeza y en depresión, ¿verdad? Juan 16, 20. Vaya por favor conmigo a San Juan 16, 20. Dice, ciertamente les aseguro que ustedes lloran de dolor, mientras que el mundo se alegra. Se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en gozo, en alegría. En medio de la depresión que tú y yo podamos tener, esa tristeza que nos embarga se va a convertir en gozo. ¿Y qué decían en Isaías? ¿Y qué decía Lucas también? Que la oscuridad, que eso que estamos viviendo se volvería en gozo. Porque Jesús lo puede hacer. Él lo puede hacer de nuevo. Él es el Dios de lo imposible. Bueno, dejemos hasta allí porque ya creo que se me pasó el tiempo. Vamos a orar. Te invito a que ores allí, teniendo en cuenta lo que Dios te ha hablado en esta mañana. El texto visto en Isaías y el texto visto también en Lucas nos hace entender que Jesús tiene todo el poder para sanarnos en nuestro
hacer una sanidad integral, pero también las evidencias de una falta de sanidad integral son el odio, la amargura, la tristeza, la depresión, la soledad y la ansiedad, el celo y la desconfianza, la preocupación. ¿Cuál de esto te tiene en este momento cautivo? Porque Él vino a dar libertad a los cautivos. Solo Cristo. Solo Cristo. Te doy gracias, Dios, por esta mañana, por tu palabra. Por tu palabra que nos ha hablado y nos ha bendecido. Tú sabes cómo estamos cada uno de los que estamos en este recinto y los que están viéndonos por la televisión o por la radio. Ayúdanos, Dios, a ser sanos integralmente, Dios. Porque tú eres el Dios de lo imposible. Es el Dios que manifiesta tu bondad. Yo he visto la mano tuya en generaciones y en vidas donde transformas toda su vida, Padre. Señor, desarraiga toda amargura, Señor, toda raíz de amargura allí que está clavada en el corazón. Desarraiga, Dios, toda dolencia, Señor, todo pecado que está llevándolo cautivo, Dios. Todo odio, toda amargura, toda tristeza, toda depresión continua, tú lo puedes hacer, Dios. Tú eres el Dios de lo imposible, porque tú haces las cosas posibles. Y estás aquí con nosotros. Te doy gracias, Señor. Señor, nosotros en esta mañana nos abrimos a ti, reconociendo nuestra incapacidad, Dios. Reconociendo nuestra vida como se encuentra hoy. Pero ese eres el mismo que habló allí en Isaías, que luego el escritor de Lucas lo evocas y habla de ti, Jesús, que eres el mismo. Dios Todopoderoso, trae sanidad sobre la vida de los que están quebrantados, los que están dolidos. Aquellos que tienen la vista, Señor, que no pueden ver, que tú les traigas sanidad sobre ellos y que puedan entender más profundamente tu palabra. Pero también proclamarla a los abatidos, a los pecadores, proclamar las buenas nuevas de salvación. Proclamar tu palabra una y otra vez, proclamar. No nos cansemos de predicar tu palabra, Dios. Ella es la que trae sanidad y trae liberación a los cautivos. Que esta semana que inicia hoy, que vamos a comenzar a caminar, sea tomado de tu mano, creyendo lo que tu palabra dice que tú puedes hacer. Que tú puedes hacerlo, Señor. Te doy gracias porque así como abriste el mar en dos, puedes abrir cualquier circunstancia en dos, Señor. Por muy grande o profunda o alta, tú puedes hacerlo, Dios. Sigue ministrando nuestras vidas. Sigue transformándonos conforme a esa medida del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Por favor, sigue, no te canses, Dios. Trabaja, sigue trabajando con nosotros. Sabemos que tú no abandonas la obra de tu mano. Ayúdanos a cumplir el propósito por el cual nos has puesto en medio de esta generación para llegar al destino de estar contigo adorándote. Un destino sublime. Aparta de nosotros, Señor, todas aquellas cosas que nos quieren apartar de la santidad, Dios.
Ayúdanos a amar lo que tú amas, Dios Todopoderoso, y aborrecer lo que tú aborreces, Dios. Amar lo que tú amas, Dios. Tú amas la santidad, tú amas la verdad, tú amas que nosotros vivamos conforme a tu palabra. No hay otra palabra, Dios. Esa palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, el cual penetra en nuestras coyunturas para transformarnos. Más de ti, menos de nosotros, Dios. Por amor a ti, Jesús, que moriste en la cruz por nosotros. Llévanos en paz, en bendición a nuestras casas, donde vayamos a ir. Que podamos disfrutar de estar con los demás y que aprovechemos la oportunidad para proclamar tus buenas nuevas, para orar por los enfermos, para estudiar más tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, creyendo, sabiendo que tú ya has respondido. En tu nombre, con tu paz. Con tu paz.